Y vamos entonces, mis hermanos, a orar. Pidámosle al Señor su bendición, su gracia para este momento. Padre, estamos agradecidos porque nos has concedido este tiempo para tratar de preparar nuestro corazón, nuestra vida para servirte. Señor, rogamos que bendigas nuestras almas, que bendigas nuestras vidas, que nos enseñes a hacer uso correcto de todas estas cosas y al final las iglesias locales sean bendecidas con hermanos y hermanas que hagamos nuestras tareas mejor. Padre, bendícenos. Danos conocimiento esta noche, Señor, pero un conocimiento que llevemos a la práctica. Lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta es nuestra segunda lección. Como usted lo nota, tiene como título Adquiere sabiduría. Un buen pasaje para esta segunda lección es Proverbios capítulo 4, verso 7. Es un buen pasaje porque nos llama precisamente a pensar en lo que vamos a aprender hoy. Nos dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Qué buen pasaje, hermanos, para el tema de hoy, porque vamos a concentrarnos precisamente en una de las partes que vimos en Esdras. Miren, por lo que aprendimos en la introducción de este curso, es claro que por lo menos esta primera parte debe dividirse en 3 secciones. Por lo menos conocimiento, vida y servicio. Aprender, vivir, servir. Entonces esa va a ser nuestra ruta a seguir en estas primeras lecciones, las lecciones que siguen. Entonces, lo que vamos a tratar hoy es este tema, el tema del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia que debemos adquirir. Entonces, por eso, el título de esta enseñanza es Adquiere sabiduría. Entonces, en cuanto al conocimiento y la manera correcta de usar el conocimiento, lo que se conoce como sabiduría, pues debemos ser conscientes, hermanos, que yo no les puedo transmitir en este curso todo el conocimiento que se debe adquirir o el que necesitamos. No, hay una incapacidad ahí realmente. Y note que el trabajo de los pastores es un trabajo vasto, extenso. Llevamos décadas predicando y no podemos decir ni siquiera que hemos predicado la mitad de la Biblia, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase, si bien no es transmitir conocimiento teológico, lo que sí voy a compartirles es los métodos a través de los cuales podemos adquirir ese conocimiento, esa sabiduría, los métodos. Ese va a ser nuestro tema. El título adquiere sabiduría, el tema es los métodos a través de los cuales podemos adquirir este conocimiento. Ahora, nosotros creemos en este principio reformado de sola escritura, lo que nos lleva a decir que la única fuente del conocimiento que debemos adquirir es la palabra de Dios. Y esa es nuestra única fuente. Pero escuchen esto. Por la gracia del Señor y por el diseño de Él mismo, nosotros podemos recibir esa palabra
por distintos métodos. Y es importante pensar en esto. O sea, lo que necesitamos es solo la palabra, pero esa palabra puede venir a nosotros por distintos métodos. Entonces, esta noche les voy a hablar de 3 y voy a tratar de animarlos a que los usen bien y les voy a explicar más uno. Voy a concentrar en uno de esos 3 métodos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es que aprendamos a manejar esos métodos a través de los cuales podemos adquirir el conocimiento y usarlo bíblicamente y usarlo sabiamente, de tal manera que hoy le queden, si el Señor lo permite, más claros. Y son métodos que usted está usando constantemente, ya le voy a decir cuáles son, pero que muchas veces usamos mal. Entonces, quiero que los usemos bien. Si los está usando bien, que lo mejoremos. Si lo está usando mal, que empiece a dar pasos para usarlo bien. Si lo está usando regular, que mejore. ¿Sí? Entonces, precisamente, cuando pensamos en esos métodos, nos hacemos la pregunta, ¿cómo puedo yo adquirir el conocimiento que necesito para vivir y servir al Señor como Esdras? ¿Cómo puedo yo adquirir ese conocimiento? Entonces se lo voy a mostrar de esta manera. Primero, a través del estudio serio de los sermones y enseñanzas de la iglesia local. Supremamente importante esto, hermanos, a través del estudio serio de los sermones y enseñanzas de la iglesia local. Este es uno de los métodos que el Señor nos ha dado para que yo pueda recibir tu palabra. Entonces, debemos aprender a oír sermones. El ser oidores meramente es una mala forma de oír sermones. Y muchos aquí somos meramente oidores y eso hay que cambiarlo. Nosotros debemos escucharlos, pero no solo escucharlos. Debemos estudiarlos, aprenderlos, necesitamos meditarlos, repasarlos y aplicarlos. Es todo un proceso. Miren, nosotros hoy en día meramente oímos sermones. ¿Y qué problema? Porque entonces lo dejamos ahí, en un ejercicio meramente auditivo, un poquito de ejercicio a veces intelectual, pero nos falta más compromiso con los sermones. Ahora bien, debe ser claro para nosotros, amados hermanos, que Dios nos ha dado pastores y maestros. Efesios 4:11 nos lo dice. Está hablando de Cristo y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y al final a otros pastores y maestros. Miren, Dios mismo, nuestro bendito Señor Jesucristo, ha bendecido a su iglesia con los dones de pastor maestro. De manera que si voy a estudiar la palabra del Señor, y debo hacerlo, ya tengo un maravilloso recurso dado por el Señor. Ya lo tengo, ya es mío. Imagínense qué bendición, porque los pastores nos imparten su enseñanza a través del ministerio público y privado. Esto es una bendición, ya los pastores están haciendo sus tareas y bueno, también tenemos maestros en las iglesias que enseñan a los hermanos. Miren, en cuanto a los ejercicios públicos de los pastores, se refiere a sus predicaciones y enseñanzas dadas desde el púlpito, en el día del Señor y en otros días cuando la iglesia se reúne para ser edificada. El Señor me permite que a través de esos sermones y enseñanzas públicas me llegue la enseñanza de la palabra de Dios.
en cuanto a los ejercicios privados de los pastores, se refieren a las enseñanzas que me dan a mí, a mi pareja, a mi familia, de temas específicos de los que yo tengo necesidad. Esas enseñanzas, amados hermanos, se los he dicho, no son el relleno de los cultos, no son para pasar el rato, son enseñanzas que Dios en su providencia me permite para mi bien. Así que todas esas enseñanzas tienen el propósito de cumplir lo que veíamos en Esdras, que yo aprenda para que viva y para que sirva al Señor. Lo mismo que vemos en Esdras es lo que tenemos que hacer nosotros, y tenemos la ventaja de que podemos tener pastores y maestros que nos transmitan ese conocimiento bíblico a nosotros. Y miren, gracias al Señor, porque esto fue su idea. Él puso a los pastores, él ha dado estos dones. Y por ejemplo, en Mateo 28, 19 y 20, nos mandó a hacer esta tarea. Ahí el Señor dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, escuchen, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñeles que guarden, enséñeles que vivan y enséñeles que sirvan. Todo lo que él ha mandado, entonces la iglesia debe enseñarla a otros, a los discípulos, y especialmente se enseña a través de los pastores y maestros. Así que el ministerio de las iglesias locales es de suma importancia, porque a través de ese método Dios trae a nuestras vidas el conocimiento y la sabiduría que usted necesita para vivir y servir al Señor. Entonces noten, ahí ponemos en alto el ministerio de la iglesia local, resaltamos lo importante que es, y no solo es importante, sino que tiene muchas ventajas para usted. Por ejemplo, mire, una de las ventajas, que la enseñanza ya está hecha. Usted solamente tiene que ir el domingo, por ejemplo, reunirse con la iglesia, tener una actitud buena para recibir la palabra del Señor en oración, pero la enseñanza ya está hecha, usted no la tuvo que hacer, no la tiene que hacer. Los pastores y maestros han hecho la tarea difícil y vienen el día del Señor o el día que nos enseñen y nos dan ese alimento. Yo solamente tengo que cerciorarme entonces de tener una buena actitud para recibir esa enseñanza. Entonces, aquí hay una ventaja, porque no soy yo el que tuve que estudiar por horas para presentar un sermón, sino que ellos lo hacen y me lo traen. Eso es una ventaja en este método. Entonces, lo que yo debo hacer es orar por ellos, orar por mí, y frente a ellos aprender, luego repasar, meditar y aplicar lo que ellos me enseñan. Y ahí, hermanos, es donde verdaderamente muchos hermanos fallan, porque no aprovechan la importancia del ministerio ni sus ventajas. Hay muchos hermanos que lamentablemente pierden lo que el Señor les está dando. Por ejemplo, cuando los hermanos vienen a dormir en medio de las enseñanzas, en medio de los cultos, cuando de pronto están despiertos pero no le prestan atención a la enseñanza, cuando se distraen con cualquier cosa, se mueve un hermano, se mueve un niño y entonces se concentran ahí con lo que está ocurriendo y no están pendientes de la enseñanza. Los orgullosos que creen que saben más que los pastores y maestros, y de pronto sí,
pero por eso no prestan atención. Hay otros que parecen más piadosos y entonces se distraen y se quedan leyendo la Biblia mientras que los otros están ya en otra cosa. Todo eso, amados hermanos, y otras cosas eh, son las maneras como nosotros vemos que muchos hermanos desperdician la enseñanza, desperdician la predicación, no aprenden, no utilizan este método que el Señor nos ha dado para que traiga a mi vida el conocimiento y la sabiduría necesarias. Hermano, piense seriamente en usted si usted está cometiendo alguno de estos errores distractores. Amados hermanos, Dios nos ha dado personas que nos traen su palabra, así que oremos por ellos y saquémosle todo el provecho que podamos a eso y comprometámonos por al menos que en cada sermón podamos sacar algo y ponerlo en práctica de manera intencional. Ya voy a hablar más de eso en la próxima lección, pero por ahora, miren, de manera intencional, tomen al menos algo de cada sermón y digan en oración, voy a practicar esto. ¿Sí? Porque esa es la manera como el Señor me trae el conocimiento. En segundo lugar, entonces, ¿por qué otro método el Señor nos trae conocimiento y sabiduría? Bueno, a través de el estudio de nuestra confesión de fe o la lectura y estudio de buenos libros. Este punto es importante. Noten que estamos hablando de a través de qué método me puede llegar a mí la palabra del Señor, porque lo que yo necesito es Biblia, pero noten que hay métodos que el Señor nos ha dejado. Este es otro método que está unido al anterior, al hecho de que el Señor dio maestros. Este es otro método que podemos usar. Es un método que ha venido de la mano de Dios y son los materiales que los maestros de Dios hacen para la iglesia. Los materiales que los maestros de Dios hacen para la iglesia. Miren, hay hermanos que piensan que esto está mal. Yo sé, yo soy consciente de los argumentos que diferentes hermanos sacan para decir que nosotros no deberíamos leer libros ni nada más, pero es un error realmente. Hay hermanos que piensan que esto está mal porque nosotros debemos estudiar solo Biblia. Y claro, nosotros debemos estudiar la Biblia. Note que yo le estoy diciendo que lo que hay que estudiar es la Biblia, pero viene a través de ciertas fuentes. Pensar que nosotros debemos desechar los libros, desechar las confesiones, los credos y cualquier escrito, tiene varios errores. Hay varias razones por las cuales pensar eso es equivocado. Miren, una razón, que fue Dios quien dio los maestros. Y entonces usted tiene que pensar, ¿y qué hace un maestro? Dios les mandó a estos maestros estudiar la Biblia y Dios les mandó enseñarla. Y cuando ellos la enseñan con sus palabras. Así que esto significa que ellos tienen cierta libertad de explicar y aplicar la Biblia con sus palabras. Lo que nos muestra que un método dado por Dios es este, en el que encontramos la Biblia a través de los maestros que él dio. Así que sus enseñanzas y sus sermones deben ser recibidas. Por ejemplo, si un hermano dijera,
No, pastor, es solo Biblia. Entonces ese hermano no debería oír sermones. O no se deberían predicar sermones y no se deberían hacer enseñanzas. Lo único que uno debería hacer sería leer la Biblia, recitar la Biblia. Pero eso no es correcto, porque de Esdras, por ejemplo, precisamente aprendemos que cuando él leía la palabra de Dios, la leían dándole el sentido. Entonces noten que, aunque había una lectura, ya empezaba a haber cierto tipo de explicación. Entonces nosotros no podemos caer en esos extremos de decir solo Biblia, negando los sermones, negando las enseñanzas, negando que el Señor ha dado maestros, sino que decimos, sí, solo Biblia, pero esto es, pues, la misma Biblia, pero además las enseñanzas, los sermones que hacen los maestros, esas enseñanzas deben ser recibidas y escuchen. ¿Y si ellos escriben sus enseñanzas? Si se escriben sus enseñanzas y con esas enseñanzas se hace un libro, entonces ese libro ahora es malo? No, noten que no. ¿Qué tenemos o qué podríamos tener en un libro? Podríamos tener los sermones y las enseñanzas que el maestro que Dios dio a la iglesia está haciendo. En ese orden de ideas, podemos decir que la iglesia hoy en día tiene buenos libros y que hay que entonces buscar, mirar buenos libros para aprender, para conocer, para adquirir sabiduría. Entonces, ¿cómo es esto? El tema de diferenciar y de adquirir buenos libros debe ser articulado con la iglesia local, especialmente con los pastores de mi iglesia local, porque ellos son los maestros que Dios me dio a mí. Entonces, con su ayuda, con sus consejos, con su dirección, puedo escoger algunos buenos libros que me sirvan para adquirir ese conocimiento que voy necesitando y la sabiduría que el Señor me da a través de su palabra. Confesión de Fe y muchos otros libros son buenos si entendemos cómo usarlos. Eso sí, ojo a esto, debemos saber cómo usar estos libros. Por ejemplo, nosotros debemos entender que los libros no son palabra de Dios y por eso pueden, y realmente muchos tienen, errores. Tienen y pueden tener errores. Eso es lo primero que tengamos en la cabeza. El único libro que no tiene errores, el inerrante, es la Biblia. Luego, entendiendo eso, debemos saber también que en lo que no se equivoquen, lo podemos aprovechar. Aprovechar todo lo que tengan. Miren, yo he leído libros donde a veces digo un libro, por ejemplo, de 300 páginas y puedo decir una hoja no sirve. Esa hoja no sirve. Pero las otras 299 están buenas, tienen muchas cosas buenas. Como por darles una idea. Lo tercero es que cuando leamos o estudiemos un libro, debemos estudiarlo poniendo la Biblia en alto. Así entonces, si el libro dice algo y citan un pasaje bíblico o están dando una idea bíblica, lo que yo debo hacer es comprobar que el pasaje sí dice tal cosa. Si lo que dicen es conforme a la palabra de Dios, entonces es correcto y lo puedo usar y lo debo usar. Por ejemplo, la confesión de fe nuestra, la confesión de fe bautista de 1689, está llena de pasajes
que probarían sus afirmaciones. Así que estudiar bien la confesión de fe no es meramente leer sus afirmaciones, sino leerla con la Biblia. Leemos la afirmación, miramos la Biblia, comprobamos. Si lo que afirma está en la Biblia, entonces noten que es una fuente a través de la cual me está llegando Biblia. Caso contrario, si encontramos algo que no está conforme a la Biblia, entonces no lo abrazamos, no lo aprendemos, no lo tomamos para nosotros. Por el contrario, podemos hacer hasta un registro. En este libro hay ciertas cosas que no están bien. Ahora, esto está basado precisamente en el ministerio que el Señor ha dado a su iglesia de sus pastores maestros. Por ejemplo, Hebreos 3:7. Hebreos 3:7 nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos, entonces ya nos habla del pasado, de pastores que han pasado, de pastores que ya han muerto, pastores específicamente o inicialmente que estuvieron, por ejemplo, en esta iglesia local y ya murieron. Pero noten que aún muertos, aún cuando ya no están, el Señor les dice, acuérdense de ellos, porque es que el Señor ha dado algo a través de ellos. Y miren, algo que hay que decir allí, hace poco precisamente estaba hablando con un pastor amigo y me decía, ¿hace cuánto murió Spurgeon? Y todavía hay personas que están siendo salvados por sus sermones. El Señor está usando sus sermones para salvarles. Y así es, imagínense. Y él murió hace ya un tiempo, pero sus sermones se han publicado y el Señor los usó en vida y ahora en muerte. El mismo Señor nos dice, acuérdense de ellos, que ellos os hablaron la palabra de Dios, acuérdense de eso. Y consideren cuál haya sido el resultado de su conducta, fueron buenos hombres de Dios o no, imiten su fe. Los hermanos que escribieron la confesión y hermanos que han escrito buenos libros a través de la historia de la iglesia, generalmente eran pastores. Entonces podemos analizar quiénes fueron, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que creyeron, qué fue lo que enseñaron, porque ellos os hablaron la palabra de Dios, y entonces también podemos sacarle mucho provecho a lo que escribieron. En este punto, entonces, necesitamos ser guiados por el ministerio pastoral de la iglesia local para que no estemos leyendo cualquier cosa, porque el pastorado es el ministerio de enseñanza que Dios nos dio a nosotros, y así entonces podemos sacarle provecho a hombres de Dios del pasado y del presente, a los maestros que Dios dio a su iglesia. Y así es que muchos hermanos que murieron hasta hace siglos todavía están siendo de bendición para la iglesia a través de los escritos que dejaron. Entonces, sus escritos no son la palabra de Dios, no los ponemos por encima de la palabra de Dios, no los ponemos a la par de la palabra de Dios. Entendemos que es un método a través del cual me puede venir palabra de Dios. Entonces, lo que debemos hacer con los libros es leer sus afirmaciones y confirmar con las escrituras. Si sus afirmaciones son bíblicas, entonces abrazamos su enseñanza. Y si no, bueno, desechamos esa enseñanza. Entonces noten, estamos viendo hasta aquí dos métodos a través de los cuales me llega la enseñanza bíblica. La enseñanza directa de los pastores y maestros y su enseñanza escrita. Pero viene un tercer método, y este es en el que me quiero concentrar, hermanos. Así que si prestaron atención a los dos anteriores, ahora más,
a este más, es aquí donde me quiero detener, y es a través del estudio personal de la Biblia. Ahora, lo dejé en tercer lugar, no porque sea el menos válido. No, 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 es porque pues me voy a concentrar aquí un poquito. Voy a explicarles aquí cómo ustedes pueden hacer esto. Primeramente, este es el método, ¿no? Este sería a través del estudio personal de la Biblia. Noten, ¿qué hacen los pastores o qué deberían hacer los pastores cuando van a hacer una enseñanza? Ir a la Biblia, estudiarla y exponerla en la iglesia. ¿Qué han hecho los buenos pastores cuando han dejado un buen material escrito? Ir a la Biblia, estudiarla, escribirla y ahora está en forma de libro. ¿Qué deben hacer los pastores y qué deben hacer los hermanos y las hermanas? Tienen que estudiar de manera personal la Biblia. Recordamos este pasaje de Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Es un asunto muy claro, hermanos, y muy repetitivo el que se le enseña a los discípulos que se conviertan en buenos lectores de la palabra de Dios. Las iglesias siempre animan a que todos, hombres y mujeres, lean sus Biblias. Y se recalca, hermanos, que hoy, más que nunca, nosotros estamos en una situación muy buena para esto. Es decir, nosotros tenemos todo lo que necesitamos para leer la palabra de Dios, porque nosotros tenemos acceso fácil a la Biblia. Tenemos acceso fácil a diferencia de nuestros hermanos del pasado, que por ejemplo, en el tiempo de la Reforma y sus antecesores, no tenían acceso a la Biblia. No tenían, hermanos, no habían Biblias. No habían Biblias a la mano, muy poquitas personas las tenían. Y la iglesia había privado a la gente de la Biblia porque cuando se reunían, la iglesia católica leía en un idioma que la gente no entendía. Se leía en latín. Y si usted era de cualquier país donde no se hablara latín, o usted era una persona que no conocía idiomas, que la mayoría de gente no conocemos ni nuestro propio idioma, entonces no tenían acceso a la Biblia. Y recuerden, muchos murieron por traer la Biblia a la iglesia. Muchos murieron, hermanos. Pero hoy, no, usted puede ir y comprar una. Se regalan Biblias, se regalan Nuevos Testamentos. Sí sabe, está este ministerio, por ejemplo, de los Gedeones, regalan Nuevos Testamentos por todo lado. Se regalan porciones de la Biblia, evangelios. Las podemos descargar gratis en el celular. Así que, hermanos, solo nos queda insistir. Lean la Biblia, léanla mucho, relaciónense con ella, sepan de qué habla cada libro y ella en su totalidad para que luego su estudio sea más fácil. Leer la palabra de Dios, entonces, es lo mínimo que debemos hacer con la Biblia. Es lo mínimo. O sea que, note, cuando uno habla con un hermano y un hermano dice, no, pastor, si a mí me da pereza leer la Biblia, el hermano está mal, está muy mal, porque este hermano no llega ni a lo mínimo, no llega ni a lo básico. Lo básico, lo mínimo, es la lectura de la Biblia, pero nosotros debemos hacer mucho más. Nosotros debemos estudiarla. Esto es que debemos hacerla objeto de un análisis de sus temas por cada uno de nosotros, un asunto personal. El pasaje de Proverbios nos llama, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia
Y todo Proverbios nos está llamando precisamente a que prestemos atención a las palabras del Señor. El Señor es presentado en Proverbios como un padre que nos quiere aconsejar y dar el conocimiento y la sabiduría que necesitamos para esta vida. En nuestro pasaje lema, el de Esdras, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Noten, tenemos que preparar nuestro corazón primeramente para ser estudiantes de la Biblia. Entonces el asunto, claro, nosotros reconocemos que, por ejemplo, no, me da pereza leer. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que derrotar esa pereza, y la manera de derrotar esa pereza es preparar mi corazón. Tengo que trabajar en mi corazón para inquirir en la ley de Jehová. Se nos menciona la palabra inquirir. Esa palabra es difícil, es una palabra que nosotros no usamos. Entonces nuestro oído no está acostumbrado a ella y nuestra mente no la relaciona fácilmente con nada. Pero no es difícil. ¿Qué es inquirir? La respuesta es muy sencilla. Escuchen, inquirir es buscar o preguntar. Sencillo. Inquirir es buscar o preguntar. Pero noten que frente a algo tan sencillo, por eso decimos, el problema no está en esto, en buscar o preguntar, el problema está en que debemos preparar nuestro corazón para buscar y preguntar. ¿Por qué no leemos la Biblia y por qué menos la estudiamos? Porque no hemos preparado el corazón. Porque de pronto hay pereza en nosotros y no hemos mortificado ese pecado. Porque de pronto ponemos otras cosas como si fueran de más valor que estudiar la Biblia, porque nos atraen otras cosas más y nos dejamos seducir por esas otras cosas y no por las cosas del Señor. Entonces, el problema no está en este método. Vea, este método es sencillo: buscar y preguntar. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Preguntar. Pero el problema está en el corazón, ¿sí? Y noten que les he dicho, nosotros nos hemos vuelto muy, muy básicos, ¿no? Muy básicos, muy sencillos. Como que escuchamos un sermón, los pastores han hecho el sermón, pero nosotros ni le ponemos cuidado. Si le ponemos cuidado, muchas veces no nos comprometemos a aplicarlo, se nos olvida. Si de pronto le preguntamos a un hermano entre semana, ¿cuál fue el sermón del domingo? Ya no se acuerdan, porque es un asunto del corazón, hermanos, del corazón. Debemos trabajar ahí para estudiar la Biblia, para hacer un estudio personal de la Biblia. Pero bueno, cuando pensamos, entonces, ¿cómo puedo yo, los hermanos y las hermanas, cómo puedo yo estudiar mi Biblia? La respuesta es sencilla: buscar o preguntar. Buscar o preguntar. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de un libro de la Biblia? Bueno, debemos responder esa pregunta con la misma Biblia, con el mismo libro. ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, de Primera Timoteo? Entonces, vamos a Primera Timoteo, capítulo 3, verso 14 y verso 15, y ahí nos dice cuál es el propósito. Mire, Pablo dice ahí, Primera Timoteo 3, 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ¿para qué? Ahí está. Esto te escribo, ¿para qué? Está el propósito. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es el propósito de Primera a Timoteo. Ahora, ¿cómo lo descubrimos? Aplicándole una pregunta, porque inquirir es buscar o preguntar. Le hacemos una pregunta a Primera Timoteo. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito?
y entonces lo encontramos en algún pasaje del mismo libro. Eso sí, hay que leer, leer y leer, leer y leer, pero lo encontramos. Así podemos, hermanos, y debemos acercarnos a la Biblia para aplicarle preguntas y buscar en ella el conocimiento que necesitamos. Ahora, de aquí en adelante voy a tratar de ser un poco práctico para que usted aprenda este método. ¿Cuáles preguntas deberíamos hacerle a la Biblia? ¿Cuáles preguntas deberíamos hacerle a la Biblia? Hay 8 preguntas básicas que debemos y podemos, hermanos, hacerle a la Biblia. Aquí están. Noten, las preguntas son: ¿quién? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y cómo? 8 preguntas básicas, muy sencillas. Si le hacemos esas preguntas a un libro, a un pasaje, a un tema, empezamos entonces a buscar en la Biblia diferentes temas que van a traer a mi alma este conocimiento y esta sabiduría que yo necesito. Claro, eso sí hay que saber hacer bien la pregunta, ¿no? Y saber usarla. Entonces voy a darles una explicacioncita sencilla de lo que, lo que es cada una de estas preguntas. Por ejemplo, con relación a quién, y si quieren anotar esto, los que están anotando, cuando usted piensa en quién, voy a preguntar quién. ¿Quién se refiere a las personas que intervienen? Ahora, esto es importante, hermanos, esto es importante porque a veces no hemos sido buenos lectores, no somos buenos estudiantes y nosotros a veces hacemos una pregunta y respondemos otra cosa. Entonces, por eso es importante que sepamos manejar esto. Si la pregunta es ¿quién? Se refiere a las personas o a los personajes que intervienen, que aparecen en el pasaje. No es que por decir algo, pues suena chistoso, pero podríamos hacer la tarea de, por ejemplo, ¿quién escribió este libro? Y la persona responda: para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Eso suena chistoso, hermano, sí, porque uno le dice, oiga, le estoy preguntando quién y usted me está respondiendo para qué. Y uno pensaría que hay hermanos que no hacen eso, que no cometen esas locuras, pero sí. Entonces, presten atención a esto. ¿Quién se refiere a las personas o a los personajes que intervienen? ¿Cuál? ¿Cuál se refiere a cosas, selecciones o alternativas? Como que cuando se puede escoger algo, la palabra cuál cabe muy bien ahí, cuando se puede escoger. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo más práctico. Con la pregunta ¿qué se refiere a significados, definiciones o características de algo? Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Lo notan? Significados, definiciones o características de algo. Con la pregunta ¿por qué? Esta se refiere a las razones u objeciones que se presenten en el texto. Razones, por ejemplo, ¿no? Nos va a dar razones de algo, nos va a explicar el porqué de algo.
Con la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? Esa es sencilla. Se refiere al tiempo que se esté usando, que se esté mencionando en el pasaje. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasará? Cuando hablamos de futuro. La pregunta ¿dónde? Esa también es muy sencilla. Se refiere al lugar mencionado, al lugar referido. ¿Dónde? Tiene que ver con el lugar. La pregunta ¿para qué? Esta, como acabamos de verla en primera Timoteo, se refiere al propósito de algo. ¿Para qué? Se refiere al propósito de algo. Y por último, la palabra cómo o la pregunta cómo se refiere a los métodos o formas, como comparaciones, por ejemplo. Se refiere a métodos o formas. Por ejemplo, a darles un ejemplo en este último, en Efesios dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo. ¿Lo notan? Se refiere a un método, a la forma, como comparaciones. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Amados hermanos y hermanas, estas 8 preguntas las podemos usar para aplicárselas a la Biblia. Si queremos saber el tema de un libro, si queremos saber cuál es su propósito, por qué dice lo que dice, podemos aplicarle esto a todo un libro o podemos aplicárselo al estudio de palabras y de temas de la Biblia. Es buscar o preguntar. Y la idea es que usted estudie la Biblia, que usted se acerque a la Biblia, que usted haga este ejercicio, porque es que usted tiene que relacionarse con Dios, usted por usted mismo. Claro, los pastores enseñan, los pastores escriben, pero ¿y usted qué? Hay muchas personas en las iglesias que tienen permítame decirlo así, una relación con Dios con intermediarios. Eso no está bien. Usted tiene que leer su Biblia, usted tiene que estudiar su Biblia, usted tiene que entender su Biblia. Claro, no se le está pidiendo que haga un sermón cada 8 días. Tampoco se le estaría pidiendo que haga esto y que aplique estas 8 preguntas un día, que en un día haga un estudio de cada palabra de la Biblia. No, pero usted debería estar aplicando estas preguntas a su Biblia con tiempo. Podría ser que usted le aplique el qué, una semana, 2 semanas a un tema. Igual no tiene un afán, pero sí aprender. Luego pasa al cómo y dura una semana, 2 semanas, mirando su Biblia, 3 semanas, 4 semanas, mirando el cómo. Tiene que estudiar su Biblia, hermano y hermana. Tienen que estudiar sus Biblias. Entonces voy a mostrarles un ejemplo. Voy a usar estas preguntas y voy a decirles cómo se debe hacer la tarea. El tema que voy a mostrarles así rápidamente es la ira de Dios. Y entonces voy a decirles cómo deberían estudiar. Mire, ¿cómo se hace un estudio, por ejemplo, de palabras? Lo primero, con una concordancia que ya se están volviendo o ya están quedando en desuso. Una concordancia o ahora más bien un buscador. El buscador del celular, el buscador del computador. Usted toma ese buscador y pone una palabra y se la encuentra. Por ejemplo, yo busqué la palabra ira. Quiero hacer el estudio de la ira de Dios y busqué la palabra ira, como lo notan ahí.
Entonces, en ese buscador, en mi computador, bueno, salieron, imagínense, ya les voy a decir, 332 veces salió la palabra ira. Y lo busqué en este programa que se llama Isword, la palabra ira, y me apareció 332 veces. ¿Qué tengo que hacer? Pues leer 332 pasajes. Eso es lo que tengo que hacer. Como les digo, ustedes no tienen afán para el domingo, ya tienen que tener leídos los 332, no. Pero son 332 que usted tiene que leer juiciosamente para que al aplicarle estas preguntas usted los clasifique y saque entonces de ellos conclusiones que van a enriquecer su conocimiento y le van a ir dando el conocimiento y la sabiduría para vivir para la gloria del Señor. Entonces, primero busco todas las palabras, todas las veces que aparece la palabra ira. Anoten eso ahí, porque ustedes van a tener que hacer una tarea de estas. Primero, busque todas las veces que aparece una palabra en la Biblia. Segundo, aplíquele las 8 preguntas. Segundo lugar, vamos a aplicarle las 8 preguntas. Entonces, por ejemplo, yo lo hice así. La primera pregunta, ¿quién? ¿Quién? Entonces yo puedo preguntar algo muy general, algo como, ¿quién se aira? Y entonces, al leer todos esos pasajes, voy a darme cuenta que Dios se aira y el hombre se aira. Pero como yo estoy estudiando la ira de Dios, entonces me voy a concentrar en los pasajes que hablan de la ira de Dios. Entonces, por ejemplo, Números 32:10 dice, y la ira de Jehová se encendió. ¿Sí? ¿Quién? Dios. Entonces, así yo concluyo o respondo que Dios sí se aira. Si alguien dice que Dios no se aira, está equivocado, porque yo entonces estoy leyendo en mi Biblia que Dios sí se aira. Y note que es solo un ejemplo con un verso. Y la ira de Jehová se encendió. Entonces, sí existe la ira divina. También podría, por ejemplo, preguntar contra quién se aira. Estoy utilizando la misma palabra quién, contra quién se aira. Y entonces ahí encontramos pasajes, por ejemplo, como que Dios se aira contra el pecador o algo así. Pero bueno, ahí era la palabra quién. Ahora la expresión, la pregunta ¿cuál? Recuerde que dijimos que la pregunta ¿cuál? Nos hacía ver selecciones o diferencias. Entonces, ahí podíamos preguntar algo así como ¿cuál es la ira de Dios? Porque en todos esos pasajes yo voy a encontrar ira del hombre e ira de Dios. Entonces, ¿cuál es la que yo quiero estudiar? ¿Cuál es la que quiero aprender? Es la ira de Dios. La pregunta ¿cuál? Nos lleva a pensar que hay varias y yo tengo que seleccionar una y tengo que seleccionarla correctamente para no atribuirle a Dios la ira del hombre, porque hay diferencia entre ambas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la ira de Dios? Yo debería ver algún pasaje que me muestre que hay una particular, hay una que es la de él. Entonces, por ejemplo, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Noten, la ira de Dios. Las elecciones entre la ira de Dios y otras iras. ¿Cuál? ¿Cuál es la ira de Dios, cierto? ¿O cuál es la que yo necesito? La ira de Dios. Y noten que en este pasaje se nos muestra algo muy importante, y es que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia.
Entonces, aquí ya nos empieza a mostrar esas características diferentes y por la cual podemos diferenciar cuál es la ira de Dios. Otra, ¿qué? ¿Qué es la ira? La palabra que nos lleva a pensar en una definición. ¿Qué es la ira? Y podríamos decir, al leer Romanos 2:5, que es la revelación de su justicia. Note, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a encontrar en muchos pasajes en la Biblia que la ira de Dios está unida con la justicia. Entonces, por eso se ha concluido que la ira es una expresión, es una demostración de la justicia de Dios. Podemos poner la pregunta, ¿por qué? Pasamos de qué a por qué. ¿Por qué se aira Dios? Entonces leemos, por ejemplo, Romanos 2:8 y leemos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Notamos ahí que la ira y el enojo de Dios vienen precisamente porque son contenciosos y desobedientes. O por ejemplo, en Colosenses 3:5, allá leemos Colosenses 3:5 y 6, claramente que es por el pecado. Por ejemplo, leemos, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que cuando preguntamos por qué se aira Dios, por el pecado. Seguimos a la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo se aira Dios? Y al leer los diversos versos, nos podemos dar cuenta que podemos responder esa pregunta, tener dos respuestas. Podemos responder ahora y en el juicio. Eso es lo que vemos en la escritura. Entonces, por ejemplo, del ahora leemos en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela hoy, en el presente. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cuándo? ¿Cuándo se manifiesta? ¿Cuándo se aira Dios? ¿Cierto? Ahora, con el pecado de los hombres. Pero también en el día del juicio. Y ahí encontramos en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. O sea que ya sabemos que hay un día especial y este está en futuro. Va a ser el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, en cuanto al cuándo Dios se aira o Dios muestra su ira hoy, y hay un día especial para eso. La pregunta, ¿para qué? Recuerden, nos habla del propósito. ¿Cuál es el propósito de la ira de Dios? Entonces, al leer los diferentes versos, uno encuentra que hay varios propósitos. Por ejemplo, uno de los propósitos es hacer justicia. Hacer justicia es darle a cada quien lo suyo. Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones
y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar, por un lado, miren, galardona a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y por otro lado, de destruir a los que destruyen la tierra. Así que ahí tenemos justicia, galardones para unos y destrucción para otros. Otro propósito que hay aquí, un segundo propósito, ¿para qué es la ira de Dios? Es para frenar la maldad, para frenarla. Cuando el Señor muestra su ira, entonces tiene el propósito de que otros sean frenados. Isaías 59:19 está hablando precisamente de un castigo que el Señor trae. Por ejemplo, en el verso 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán. Ahí está este propósito. Desde el occidente, el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, etcétera. Así que lo que tenemos acá es una advertencia de la ira de Dios, y el propósito es frenar la maldad. Que teman. Un tercer propósito, para castigar el pecado. La ira de Dios castiga el pecado, y entonces recordamos el caso de Usa, cuando él tocó el arca del Señor de una manera que el Señor no había mandado, de una manera abusiva. Entonces, ¿qué ocurrió con él? Dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. En este caso, un castigo de inmediato. Así que noten, hermanos, le vamos aplicando todas estas preguntas a un tema, a una palabra, y nos va arrojando una cantidad de conocimiento, de entendimiento de Dios, de sus métodos, etcétera. La última pregunta que debemos hacerle es ¿cómo? Por ejemplo, ¿cómo se muestra la ira de Dios? ¿Sí? Y encontramos que se muestra de varias formas, ¿no? No hice el ejercicio de mostrarles todas, pero les voy a mostrar tres también, ¿sí? En general, uno sabe que la ira de Dios se muestra con la muerte, pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver varias formas como la ira de Dios se muestra. Por ejemplo, esta primera, con fuego. En Números 11:1 y en otros lugares, leemos que aconteció que el pueblo murmuró a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y miren, ardió su ira. ¿Y qué ocurrió? Se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Este es uno de esos momentos donde el Señor los quemó literalmente con candela, murieron quemados. Otro, con plagas. Cuando hablamos de plagas en algunos pasajes o aquí, por ejemplo, nos referimos como a enfermedades. Entonces, por ejemplo, en Números 11:33 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. La idea de plaga aquí es que es alguna enfermedad a través de la cual el Señor le quitó la vida
a varios ahí en el pueblo. Plagas. ¿Cómo más vemos que se muestra la ira de Dios? Con abandono. Oh, fuerte, fuerte también, hermanos. Con abandono. Dice en Números 12:9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Este es una manifestación de la ira de Dios tremenda, hermanos. Entonces, noten, este fue un ejemplo muy práctico de lo que debemos hacer. Este es un estudio que debemos hacer en oración, poco a poco, vamos mirando lo que el Señor nos enseña, vamos anotando, vamos clasificando, vamos aprendiendo y vamos orando que el Señor, de acuerdo a lo que diga cada pasaje, lo aplique a nuestros corazones y nosotros también darle el peso que debe tener cada pasaje. Y he dicho esto para hermanos y hermanas. Hacer esto es un estudio eficaz. Porque miren, no nos inventamos nada, salvo que usted responda mal la pregunta. Si usted le pregunta qué y responde cuál o algo así, ahí sí estaría el problema. Pero si usted le hace bien la pregunta y la responde bien, no nos inventamos nada. Lo que estamos haciendo es sacar de la Biblia lo que ella dice de diversos temas que nos edificarán, nos permitirán conocer a Dios, sus asuntos. Y miren, a su vez, una aplicación muy práctica, a su vez, esto puede servir para devocionales. Los varones que a veces dicen, ¿y yo qué hago? ¿Cómo hago un devocional para los niños? Mire, si usted está en esto, si usted está estudiando, entonces, por ejemplo, usted hace esta tarea y usted le puede decir a los niños, bueno, niños, esta semana, este mes, dependiendo la cantidad de material que le haya salido, vamos a aprender, por ejemplo, del amor. Vamos a aprender del amor. Y usted tiene una cantidad de pasajes ya clasificados para decirles por qué, para qué, cuál, dónde, cuándo es el amor o para qué se usa, etcétera. Y tiene usted una cantidad de material. Entonces, noten, hermanos, este es un ejercicio muy bueno porque la idea es que usted se acerque al Señor, conozca al Señor de manera piadosa y como lo aprendemos en Esdras, esto también va a servir, para enseñarle a otros, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel lo que aprendió. Entonces, hermanos, debo estudiar la Biblia por mí mismo. Aquí un buen método. Eso es lo que hay que hacer. Para concluir, entonces, hermanos, miren, hermanos, juiciosos con los sermones y las enseñanzas de la iglesia. Entreguémonos a la lectura de buenos libros y materiales recomendados por nuestra misma iglesia y hagamos juiciosos estudio personal de la Biblia. Adquieran sabiduría, adquieran conocimiento, adquieran inteligencia bíblica, inteligencia espiritual. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, y por mostrarnos, Padre, estos métodos a través de los cuales tú mismo has diseñado que pueda venir a nosotros la enseñanza bíblica. Padre, pon esto en nuestra mente, en nuestro corazón, que aprendamos, que aprovechemos, que valoremos estos métodos que nos has dado, que podamos sacarle mucho provecho y seamos edificados y seamos poderosos en las Escrituras para vivir, Señor, primeramente, para ser transformados y luego para servirte. Padre, bendícenos de esta manera a todos, Señor. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos,